Durante el cardíaco, las aurículas en realidad son simples vías de paso porque el 75% fluye directamente desde las aurículas a los ventrículos. Solo el 25% la sangre pasa a los ventrículos gracias a la contracción de las aurículas. Ahora bien, durante el tiempo, la presión en las aurículas varía originando ondas. Estas ondas registradas, estas ondas se llaman onda A, onda C y onda B. Onda A, onda C y onda B. Por los cambios de presión que se están produciendo en las aurículas. Por ejemplo, la onda se produce por contracción de las aurículas. La onda C de las válvulas auriculoventriculares durante la sístole. Y la onda B por la llegada de sangre desde las venas cavas a las aurículas. Muy bien, entonces, si aquí, por ejemplo, a la razón superior, aurícula derecha, vamos a ver acá, vena cava inferior, este sería el ventrículo derecho. Que al ladito estaría el ventrículo izquierdo, obviamente, ¿no? De los rojitos lo pintarán. Bien, sabemos que de la aurícula derecha, sangre ha de pasar al ventrículo derecho, Bien. ¿Qué sucede cuando se contrae la aurícula? Cuando se contrae, la presión dentro de la aurícula aumenta. Y este aumento de la aurícula se registra como onda A, Entonces, la onda A se produce cuando se contrae la aurícula, en esta derecha. La onda C, cuando el ventrículo se contrae, y la válvula auriculoventricular hace un abombamiento. En este momento, la presión en la aurícula también aumenta por este abombamiento de la válvula auriculoventricular. Este aumento de presión se registra como onda C. Y la onda B se produce. ¿Por qué será la onda B? ¿Qué llega a la aurícula a través de las venas cavas? Sangre. Esa llegada de sangre también hace que aumente la presión en la aurícula y produce la onda B. Ahí está, ¿no? Entonces, la onda A se produce después de que la aurícula se contrae. Esa contracción auricular genera presión y genera la A. La onda C se produce cuando el ventrículo se contrae, sístole ventricular, empuja la sangre en donde la válvula se ha cerrado, no le permite acceder a la sangre, pero aquí hay un ligero abombamiento, ¿no? Un ligero abombamiento. Este abombamiento provoca presión aquí adentro. Eso genera la onda C. Y la onda E es producto de la llegada de nueva sangre a la aurícula. Cuando llega sangre a la aurícula, obviamente aumenta la presión en la aurícula. Eso genera la onda B. ¿Estamos claros, no? ¿Alguna duda hasta aquí? Miren, la onda A por contracción de las aurículas, la onda C por abombamiento de las válvulas auriculoventriculares durante la sístole ventricular, la onda B por la llegada
venas cavas a las aurículas. Aquí podemos ver esas ondas de la aurícula. Fíjense que dice aquí atrial pressure, presión auricular, dice. Aquí está la onda A, la onda C y la onda B. Aquí está la onda C y la onda B. Estas ondas de presión, por si acaso, no son ondas del electrocardiograma. El electrocardiograma está aquí abajo, fíjense, aquí está el electrocardiograma. Estas ondas no son de presión en las aurículas. Bien, ¿servirá conocer? Por supuesto que sirve. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando en la aurícula derecha existe estenosis de la tricuspidia? ¿Qué significa estenosis? ¿Quién me puede responder? ¿Qué es estenosis? Estenosis es estrechamiento. La válvula auriculoventricular, que debería abrirse en esta forma, en este tamaño, cuando sufre inflamación y destrucción, esta válvula, miren, se estrecha, se vuelve de este tamañito. En lugar de que sea de este tamaño la válvula, cuando se abre la válvula para que la sangre, recuerden ustedes, la sangre pasa de la aurícula al ventrículo a través de la válvula. Cuando la válvula se abre perfectamente no hay problema, pero cuando esta válvula se estrecha a este tamañito, a eso se llama estenosis, la sangre no va a poder pasar, va a haber obstáculo. Esta válvula muchas veces es producto de la fiebre reumática. Ustedes ya saben esta enfermedad, hemos comentado cuando inmunidad. Los anticuerpos del cuerpo, una vez que destruyen a las bacterias del grupo Streptococcus beta hemolítico del grupo A de Langenfeld, que produce amigdalofaringitis, una vez que los destruye a las bacterias, estos anticuerpos a las 2 semanas empiezan a atacar a las válvulas del corazón y también a las articulaciones. Por eso se llama fiebre reumática, es una enfermedad reumática, una enfermedad autoinmunitaria. Los anticuerpos inflaman las articulaciones, producen dolor y también inflama a las válvulas, provocando inflamación, y cuando la válvula empieza a mejorar, cicatriza y se produce el cuadro de estenosis, quiere decir estrechamiento. ¿No? Estenosis, estrechamiento. Por eso decíamos que la fiebre reumática lame las articulaciones, pero muerde aquí al corazón. Lógico, no habría mucho problema con las articulaciones, el paciente no se va a morir, pero sí se puede morir si su corazón falla por una valvulopatía. Entonces, la fiebre reumática lame las articulaciones, pero muerde al corazón. Está claro, ¿no? ¿Por qué estamos dando este ejemplo? ¿Qué pasa cuando la aurícula en este corazón con estenosis de su válvula tricuspidia, en este caso derecho, se contrae para vaciar la sangre? ¿Cómo va a estar la presión, jóvenes, aquí en la aurícula? ¿Elevada o va a estar con la presión normal? Considerando que aquí hay una estrechez, estenosis. ¿Cómo va a estar? A ver, ¿quién se anima a responder? ¿Baja, alta o normal? ¿Qué opinan? Que estaba elevado, doctor. Lógico, pues, ¿no es cierto? Lógico. A ver, tápenlo la válvula completamente y que la aurícula se contraiga para botar sangre, la presión ha de aumentar. Y cuando hay estenosis de la válvula tricuspidea también ha de aumentar, porque no ha de poder pasar sangre adecuadamente. La aurícula se va a contraer, pero no va a poder hacer que la sangre pase del todo. Entonces la presión va a subir acá. ¿Cómo creen que va a estar la onda A aquí? Normalmente la onda A era así, ¿no? Onda A. Ahora, ¿cómo va a estar la onda si sube la presión? Va a estar así.
Así va a estar la onda. A esta onda se llama encañonazo. Cuando en el flebograma, ¿qué quiere decir? Flebo, ¿qué quiere decir flebo? Flebitis. ¿De dónde viene esta palabra? Flebo. Flebograma. Vena, pues. Flebitis quiere decir inflamación de la vena. Y flebograma es el registro gráfico de las ondas que se produce a nivel de la vena cava superior, de la yugular. Muchas veces los médicos, desde la vena yugular, los latidos que se producen en las venas yugulares se registran como ondas. Onda A, onda C y onda B, como hemos estudiado. Entonces, si en el flebograma vemos esta onda A gigante en cañonazo, nos ha de indicar que a la derecha hay mucha presión, mucha presión. Por eso es importante conocer estas ondas. Seguramente ustedes en cardiología han de estudiar estas ondas. Yo solamente les estoy ilustrando para que entendamos que saber de estas ondas A, C, B es necesario, saber por qué se producen. A ver, la onda A se produce por la contracción de las aurículas. La onda C, ¿por qué se producía? A ver, un alumno, Pedro Contreras, ¿está Pedro Contreras? La onda C, ¿por qué se producía? A ver, Por el Josimar. de las válvulas auriculoventriculares. Ya, muy bien. Lo he captado. Dice, abombamiento de las válvulas auriculoventriculares durante la sístole. Y la onda B, esa onda porque llega sangre de las venas cavas a las aurículas, esto también genera presión y eso produce la onda B. Muy bien. Esto quería mostrarles que en algunos libros al potencial de acción del músculo cardíaco la ponen fase 0, 1, 2, 3, 4. Prácticamente es lo mismo del que nosotros hablamos. Por ejemplo, en la fase 0, ¿qué ion provoca despolarización? ¿Qué ion está ingresando al interior de la célula? ¿Qué ion es este? En la fase 1 existe una repolarización, digamos, primaria. ¿Qué quiere decir repolarización? Que vuelve su carga eléctrica a su valor normal, ¿no es cierto? Eso es repolarización. Acuérdense de las tres fases. ¿Cuáles eran las tres fases? Fase de reposo. A ver, un momentito. Fase de reposo, fase de despolarización y fase de, ¿cuál era el otro? Repolarización. Repolarización. La fase de reposo era cuando no había actividad. En la despolarización, por la entrada del ion sodio, había inversión de carga eléctrica, de negativo a positivo. En la repolarización era debido a la salida de ¿qué ion? Ion potasio. Cuando el ion potasio salía de la célula, ¿con qué carga eléctrica lo dejaba la célula? Negativa. Por eso se dice repolarización, se repolariza. Otra vez vuelve a su valor inicial de menos 90 milivoltios. Ahí está. Que quede claro eso, la despolarización por la entrada de sodio. También por la entrada de calcio. Aquí está el calcio, el sodio que despolariza. Y el que repolariza es el potasio. Por algo está bajo la carga eléctrica de positivo a negativo. Aquí, fíjense, pasa lo mismo que aquí, en este punto. Una vez que llega a la carga eléctrica positiva, hay una bajada. ¿Por qué creen que existe esta bajada, como en esta parte? ¿Qué está pasando aquí, jóvenes? ¿Por qué está bajando? Yo diría se está repolarizando, ¿ah? Entonces, ¿qué ion está saliendo aquí? ¿Qué ion es el que repolariza? Potasio. Exacto, potasio. Muy bien. Miren, aquí empieza la despolarización. Quiere decir que el sodio
entra de manera rápida. Sus canales del sodio son muy rápidos. Por eso, fíjense la onda, rápidamente hacen vertical. Este sodio está provocando despolarización, está metiendo carga positiva. Una vez que llega a la cúspide, brevemente se abren los canales de potasio, brevemente. Por eso se llama despolarización primaria, en donde el potasio empieza a salir afuera, provocando disminución de la carga eléctrica de positivo a negativo. Pero en este momento se abren los canales lentos de, ¿cómo se llama? De sodio y potasio, doctor. Como los canales lentos de... A De ver, calcio y sodio. corríjame. Calcio, pues jóvenes, calcio. Canales lentos de calcio. Por eso este potencial dura mucho tiempo. De aquí hasta aquí está durando. Porque los canales de calcio son lentos. Entonces el calcio ingresa, despolariza, porque mete carga eléctrica positiva. Este potasio aquí termina de salir, hasta aquí nomás. Por eso se ha hecho esta puntita. Hasta ahí nomás. De aquí en adelante es despolarización por la entrada de calcio. Pero desde este punto, el calcio ya no entra. Desde este punto ya no entra. ¿Por qué? Porque se abren canales de potasio y se produce la despolarización definitiva. Lo que quería que ustedes sepan es por qué hay esta puntita. Ustedes no me han preguntado, podían preguntarme tranquilamente, ¿no? Doctor, podrían decirme, ¿por qué existe al inicio del potencial de acción en meseta esta punta? ¿Por qué no es la onda así? De ahí directamente a la meseta, ¿no? O sea, ¿por qué hay esta punta? Ahora ya saben, porque existe una despolarización primaria, breve, donde sale potasio. Pero al entrar calcio, esta se cierra. Pero nuevamente el potasio sale para la repolarización, ¿no? Y termina ahí el ciclo del potencial de acción. Entonces, en esta gráfica nosotros podemos ver fácilmente que el sodio es causante para la despolarización rápida, el calcio para la despolarización lenta y el potasio para la repolarización, que también es lenta. Recuerden que el corazón es lento, por eso tarda mucho el potencial de acción. Ahora, ¿qué significa este sodio potasio ATPase, esta bomba de sodio potasio? ¿Qué significa? A ver, tal vez no está claro, no saben ustedes, pero miren, ¿qué ion entró dentro de la célula para que se despolarice? ¿Sodio? A ver, ayudita, alguien dígame, no tenga miedo. ¿Sodio, doctor? El sodio, Muy bien. doctor. Correcto. Buena voz, me gusta que en coro me respondan. Sodio, correcto. ¿Qué ion sale afuera para que se dice? Potasio. Potasio. Muy bien. Muy bien, esto se ha producido, ¿no es cierto? Ahora, cuando termina el potencial de acción, cuando termina, este potasio debe volver a su lugar de origen, debe volver al interior de la célula. El sodio también debe ver de dónde vino, vale decir, tiene que salir de la célula. A ver, hablando de sodio, este sodio podrá salir al líquido extracelular, podrá salir hacia afuera de la célula, considerando que afuera hay harto sodio, gran concentración. El poco sodio que ha entrado para despolarizar podrá salir contra tanta cantidad de sodio. Lo propio con el potasio. Podrá volver a entrar a la célula en donde existe gran cantidad de potasio. Acuérdense ustedes que el sodio es abundante fuera de la célula. El potasio es abundante dentro de la célula. Entonces, este potasio podrá volver a entrar, el sodio podrá volver a salir. Obviamente que no. Por difusión no va a poder, por diferencia de concentración. Sin embargo, cuando interviene la bomba de sodio y potasio ATPase, ¿se acuerdan ustedes? Esta bomba de sodio y potasio, ¿qué hacía? Esta bomba de sodio y potasio sacaba sodio al exterior. Acuérdense, eran 3 iones de sodio. ¿Y metía qué cosa? 2 iones de potasio. 2 iones de potasio, correcto.
Gracias a la bomba de sodio y potasio ATPasa, gracias al llamado bomba de sodio y potasio por la por la llamada transporte activo primario, ¿no? Por la llamada transporte activo primario, donde se utiliza energía. El sodio va a volver a salir afuera a su lugar de origen gracias a la bomba de sodio y potasio, gracias al transporte activo primario. Lo propio, el potasio ha de lograr volver a entrar a su lugar de origen gracias a la bomba de sodio y potasio por el transporte activo primario donde se utiliza energía ATP. Eso significa, jóvenes, esta figurita que les pregunté, ¿no? A ver, ¿quién me puede responder ahora? ¿Qué significa esta figurita en este esquemita aquí? Aquí dice sodio, potasio, ATP. ¿Qué significa? Esta es la bomba de sodio y potasio. ¿Qué nos quiere decir con esto, jóvenes? A ver, ¿quién me va a responder ahora? ¿Salazar Muñoz o Paula Micaela? A ver, ¿quién quiere responder? O cualquiera, para no perder tiempo. Doctor, se Adelante. debe a que cuando el sodio entra y el potasio sale, ¿Ya? esto tiene que volver, ¿Correcto? pero como hay gran cantidad de ambos, tanto dentro como fuera de la célula, necesitan un medio de transporte porque solos no pueden, entonces utilizan la bomba de sodio-potasio y por el transporte activo primario regresan utilizando ATP. Correcto. Con eso sí logra el sodio salir afuera y el potasio entrar, ¿no es verdad? Eso quiere decir, correctamente. Está claro, ¿no? El que no se ha dado cuenta, el que no ha entendido, diga nomás, acláreme, doctor, por lo menos un ratito lo podemos aclarar. Aquí arribita tenemos el electrocardiograma, fíjense. ¿Esto qué quiere decir? Que el QRS en el electrocardiograma significa despolarización, justamente está encima de la despolarización. Y la onda T es la repolarización. La repolarización está justo por encima de la repolarización por el potasio. Entonces, concuerda la despolarización con el complejo QRS. Eso significa QRS, despolarización. Y la onda T significa repolarización. Muy bien. Esto ya vimos las ondas de presión. Bueno, pasamos a los ventrículos. Cuando la sangre llega a los ventrículos se llama diástole. También se llama llenado de los ventrículos. ¿Llenado de qué? ¿Con qué se llena? Con sangre. Y se divide en 3 tercios el periodo de diástole. Primer tercio, segundo tercio, tercer tercio. En el primer tercio, ya saben ustedes, ¿no? La sangre de la aurícula directamente pasa al ventrículo, ¿no es cierto? Ya en el primer tercio de la diástole, llega a los 75% de sangre desde las aurículas. Por eso se llama fase de llenado rápido de los ventrículos. Primer tercio en la diástole ventricular se llama fase de llenado rápido de los ventrículos. El tercio medio entra ya escasa cantidad de sangre, residuo del 75%, los restos del 75%. Y en el último tercio llega sangre del 25% restante, gracias a la contracción de la aurícula. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, la fase de llenado de los ventrículos, la fase de diástole, se divide en 3 tercios. En el primer tercio entra el 75% de la sangre y se llama fase de llenado rápido. Tercio medio entra el resto del 75%, lo que faltaba, ¿no? Y último tercio es la llegada del restante flujo sanguíneo del 25%. Ahí está, ¿no? Y la fase de vaciamiento de los ventrículos se llama sístole, ¿no? Vaciamiento de los ventrículos durante la sístole. Cuando ya se llenó de sangre el ventrículo, comienza la contracción, comienza la sístole. Pero fíjense, antes de que expulse sangre, cuando se está contrayendo el ventrículo, entramos a un periodo cortísimo llamado periodo de contracción isovolumétrica, o también se llama isométrica, que dura 0,2 centésimas de segundo a 3 centésimas de segundo. 2 a 3
centésimas de segundo. Y aquí se está produciendo la contracción isométrica. ¿Qué significaba, jóvenes, isométrica? ¿Se acuerdan ustedes de los músculos? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué es contracción isométrica? Aquí dice periodo de contracción isométrica. Mis queridos alumnos no están estudiando, yo quiero que ya me respondan. Ya me digan ustedes, esto significa doctor, concretamente, ¿no? ¿Qué será? A ver, hemos estudiado esto. Ya hemos visto. A ver, vamos a ver por acá. Debe estar, a ver. Es cuando hay contracción muscular, pero no hay acortamiento. A ver, para que ustedes se acuerden, vamos a ver dónde está. Aquí está. Contracción isométrica. Cuando el músculo no se acorta durante la misma. Es decir, hay contracción, pero no se está acortando la fibra muscular. Eso es lo que pasa en el corazón en este corto periodo de tiempo. Por eso se dice periodo de contracción isovolumétrica o isométrica. ¿Por qué se dice también isovolumétrica? ¿Iso qué quiere decir? Igual. Volumétrica, ¿qué quiere decir volumen? Cantidad. En este corto periodo de tiempo, el volumen se mantiene igual, a pesar de que ya está habiendo contracción, pero no hay todavía acortamiento de la fibra. Por eso el volumen se mantiene igual. Dura 2 a 3 centésimas de segundo. Una vez que pasa este periodo corto, entramos al periodo de expulsión. Ahí sí se abre la válvula sigmoidea y entramos a la sístole. Aquí también hay 3 tercios. En el primer tercio, el 70% de la sangre se expulsa. Por eso se llama periodo de expulsión rápida. Y los 2 tercios finales expulsan el 30% de la sangre restante. Por eso se llama periodo de expulsión lenta. Ahí está. Entonces, ambos tienen 3 tercios. La fase de llenado y la fase de expulsión. En la fase de llenado, el primer tercio se llamaba fase de llenado rápido con el 75%. En la fase de sístole o expulsión, el primer tercio se llama también periodo de expulsión rápida y ocupa el 70%. Los 2 últimos tercios ocupan el 30%. Una vez que la sangre se expulsa completamente, otra vez el ventrículo se relaja, se dilata y otra vez volvemos a la fase de llenado de ventrículo. Pero fíjense aquí, también existe un periodo cortito llamado periodo de relajación isovolumétrica o isométrica, también podríamos decir, en el ventrículo durante la diástole. ¿Cuánto dura eso? 3 a 6 centésimas de segundo. Entonces, antes de que empiece el llenado de los ventrículos, hay el periodo de relajación isovolumétrica que dura 3 a 6 centésimas de segundo. También en la fase de vaciamiento o de sístole también hay periodo de contracción isovolumétrica que dura 2 a 3 centésimas de segundo. Muy bien. Volumen diastólico significa que la cantidad total de sangre que puede entrar al ventrículo es entre 110 a 120 ml de sangre. Volumen latido quiere decir que por cada latido, por cada contracción, el corazón bota 70 ml de sangre, por cada latido. Es como el chisguete, ¿no? Cuando nos apretamos el gatillo, el chisguete bota agua. Igual aquí, cuando el corazón se contrae, bota 70 ml de sangre. Se llama volumen latido, o también se llama volumen sistólico, porque durante la sístole se bota esta sangre. Y cuando la sangre sale del corazón afuera, ¿cuánto queda adentro? Queda 50 ml, eso se llama volumen telesistólico. Me gustaría que ustedes sepan bien estos nombrecitos. A ver, vamos a ver. Aquí está el total. El primer tercio se llama proto. El segundo tercio, meso. Meso siempre es la mitad. Mesocolon, ¿se acuerdan? Meso, la mitad. Tele es el final, el tercio final. Y todito esto se denomina holo o pan. Esos son los prefijos. Bien, ahí está.
¿Qué dice aquí? Volumen telediastólico. ¿Qué quiere decir, jóvenes? Tele. ¿Qué significaba tele? A ver, ¿quién? Rapidito, alguien me responde. Final. ¿Ya? Al final. Exacto. Al final de la diástole, ¿cuánto de sangre hay? Sí, al final de este periodo de diástole. 120 ml. ¿Qué quiere decir volumen telestólico? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Qué es tele? Final. Final. Cuando acaba la contracción del ventrículo, cuando el ventrículo se contrae y termina, al final de la sístole, al final ya de la contracción, ¿cuánto de sangre queda? 50. Ese es volumen telesistólico. Y el volumen latido es 70 ml. De 120 ml, 70 ml corresponde al 60%. Por lo tanto, el volumen latido es igual a la fracción de eyección de 60%. ¿Ya? Entonces, si 120 ml es 100%, 70 ml corresponde al 60%. ¿Cuánto sería el 50% de 120 jóvenes? 50%. ¿Cuánto sería? La mitad. 60. ¿No es cierto? A eso se refiere. Se los redondea aquí. En todos los libros está que 70 ml aproximadamente corresponde a más de la mitad, al 60%, fracción de eyección. Importante detalle. Entonces no se olviden. Al primer tercio, proto. Al segundo tercio, meso. Al último tercio, tele. A todito se dice holo, o también se puede decir pan. Pan diastólico, quiere decir que estamos abarcando a toda la diástole. Holodiastólico, estamos abarcando a toda la diástole. Eso quiere decir estas palabras. Estos prefijos, quiero decir, prefijos. ¿Alguna pregunta? Ya se acaba el tiempo. Sun ya me ha advertido hace rato ya que se va a acabar el tiempo. ¿Alguna pregunta? Está bien, ¿no? Está bien comprendido. A ver, en el examen ustedes me van a demostrar esto. Todo lo que estamos estudiando. Muy bien. Nos vemos, jóvenes. Mañana, Dios mediante. Hasta luego, hasta luego.